Dice el título ahí, la vida que agrada al Señor. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que nosotros hacemos y agrada al Señor. Y hay otras cosas que no agradan al Señor. O como dice la hermana, que el Señor conoce nuestro corazón, pero estamos haciendo lo que al Señor le agrada según nuestro corazón. Porque de eso se trata, de saber que estemos haciendo las cosas que a Él le agradan. Entonces, desde el 1, mire, primera Tesalonicenses 4:1. Entonces, para ver si estamos agradándolo enteramente como nosotros, haciendo las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Sabemos que es estar haciendo la voluntad de Él. Y en esa condición, pues entonces sí estamos agradándolo a Él. Si ya tenemos un poquito de envidia, de altivez, prepotencia, y vaya sumando las cosas que no agradan, entonces lo vamos a dar cuenta. Miren lo que nos dice Él. Por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar al Padre. Así abunde más y más. ¿Qué significa? Que si cada día vamos agradando al Padre, haciendo lo bueno, digámoslo de esa manera para que tengamos más, pues sigamos más abundando en eso. O sea, que estemos siempre constantes, no que después viene y vuelve la persona y ay, ya no lo aguanto, cuántas veces tengo que estar así. Pero no, pues sí, hagámoslo constantemente, porque sabemos que si nosotros hacemos las cosas como para el Señor, pues vamos a tener la recompensa de lo alto y no terrenal. ¿Estamos claros? Porque ya sabéis, dice que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, instrucciones de hacer la paz, de tener la misericordia, de tener ese amor, de tener esa benignidad, de tener esa bondad, de estar en obediencia y de todo lo que al Señor le agrada. Pues la voluntad de mi Padre es, dice, vuestra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vayamos, ¿qué? Vayamos santificándonos cada día, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si nosotros no nos vamos santificando en el Señor, ¿verdad? A través de esta palabra, no podemos llegar a la presencia del Señor. Y si leemos el Juan 15:3, creo que es. Juan 15:3. Miren lo que nos dice este texto. ¿Qué dice ahí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, enteramente esa palabra ha mellado en nosotros, o ha hecho algo, o sinceramente nos ha limpiado, o seguimos iguales. Porque miren, la palabra dice que, ¿qué significa? Que cada día que nosotros escuchamos esa palabra, nos limpia. Entonces, pero enteramente ya nos ha limpiado esa palabra, o todavía seguimos iguales. Pues la voluntad de mi Padre es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Vamos, ahí dice la fornicación, pero que nos apartemos del mal, nos apartemos de la envidia, que nos apartemos de los malos amigos, o incluso la familia, porque a veces la misma familia no crean que se alegra porque usted está en las cosas del Señor. No, al contrario, ellos quieren que usted siga como están ellos en el mundo. Entonces ellos no buscan. Entonces hay unas partes en la Escritura donde dice apartados de ellos, que el Señor mismo nos demanda que nos hagamos a un lado. Pero es que es mi tía o mi tío, aquí se quede. Si no quiere nada con el Señor, yo lo siento mucho, porque la prioridad suya y mía debe de ser el Padre a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el único intercedor para ir al Padre. ¿Qué significa? Es el único intercedor para ir a la vida eterna. Si no, no hay vida eterna. Entonces, imagínense una cosa, se lo digo en la Escritura. Cuando el hombre rico estaba en el infierno, haber sido malo ese hombre, pero no quería que su familia fuera allá. Él decía, Padre Abraham, tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Me imagino que ha dicho, mira, yo ya estoy aquí, pero que no vengan ellos. Entonces, de eso es lo que debemos de preocuparnos nosotros, que no vayan allá. Entonces debemos de preocuparnos, ¿eh? Pues la voluntad de mi Padre es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, ¿en qué? En santidad y honor,
no en pasiones de concupiscencia, y nos manifiesta también como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, el que no conoce al Señor, hasta con la misma mujer anda bebiendo, anda haciendo cuantas cosas Satanás le pone en la cabeza, y para él todo está bien. Pero, así es, no la santifica, no le da el honor que en su momento merece su esposa, o viceversa el esposo, ¿verdad? Porque dice, miren, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Miren, no en pasiones de concupiscencia, o sea, no en cosas desordenadas, miren, como los gentiles que no conocen al Señor. ¿Qué significa? No nos vayamos a ver qué pueden hacer aquellos. ¿Qué hacíamos nosotros cuando no conocíamos al Señor? Eso es lo que nos da a entender. Eso, así de simple, miren. Concupiscencia como los gentiles que no conocen al Padre. Casualmente, no me acuerdo que me preguntaba la hermana hoy, pero me preguntaba algo. Yo recuerdo que creo que le tuve que tratar de dar a entender. De ahí venimos nosotros. Que alguien era mentiroso, ya fuimos mentirosos. Que alguien era chismoso, de allá venimos de la chismografía. Éramos envidiosos, de allá venimos. Y de todo lo malo de ahí venimos. Dice la palabra que nosotros fuimos sometidos a desobediencia. Robamos, mentimos, prometimos y no cumplíamos. Y vaya cuánto teníamos la envidia, la hipocresía, como Judas, que lo abrazaba y lo besaba y solo daba la vuelta y se lo comía. Todo eso lo tuvimos, pero hay que estar agradecidos con el Señor, porque eso ya no está en nuestra vida. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Padre. Solo los que no conocen a Él, porque cada día que nosotros lo conocemos, enteramente nos vamos llenando, nos vamos enamorando de Él, ¿verdad? Que ningún agravio ni engaño en nada a su hermano, porque el Señor es, ahí dice, vengador de todo esto. O sea, ¿por qué? Porque a Él no lo podemos engañar. Yo a ustedes les puedo decir una cosa y ustedes me lo pueden creer, pero solo el Señor sabe, como decía el hermano al principio, solo Él conoce nuestro corazón. Sabe si enteramente estamos hablando de aquí para adentro o de aquí para afuera. ¿Estamos entendiendo? Entonces así es. Que ningún agravio, dice, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado el Padre, dice, ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. O sea, no me llamó el Padre para yo seguir allá. No, Él me sacó de ese negocio, pero para que yo ya no esté ahí. Porque si fuera lo contrario, entonces no le hubiera dicho a la mujer a la adúltera, vete. ¿Dónde están los que te condenan? Le dice primero. Ella le dice, ninguno, Señor. Entonces le dice Él, ni yo te condeno. O sea, yo te estoy perdonando ahorita. Vete y no peques más. No le dice, vete, pues sigue con tu vida y tú la disfrutas. No, vete y no peques más. No sea que te venga algo peor. Entonces, no es una licencia para seguir en el mundo haciendo las cosas que hacíamos antes de desobediencia. Pues nos ha llamado el Padre, dice, pues no nos ha llamado el Padre a inmundicia, o sea, seguir haciendo inmundicia, el mundo, mundicia, ¿verdad? Sino a santificación. ¿Por qué debemos de ir buscando cada día la santificación? Porque la misma palabra nos dice que sin santidad nadie mirará al Señor, y Él es 3 veces santo. Entonces tenemos que buscar esa santificación para poder acceder al Padre en su momento, cuando ya nos toque partir de esta tierra, ¿verdad? O dejar este cuarto. Así que al que desecha esto, dice, oiga bien, o sea, el que desecha la palabra nos va a entender, no desecha al hombre, sino al Padre, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si usted de esto no le agrada nada a usted, no se preocupe, que no es a mí que me desecha. Esa es la palabra. Yo sigo en el Señor igual, agradándolo, haciendo las cosas que a Él le agrada. Entonces usted no mire como lo que, y esa palabra, a ver de dónde saldría, ¿por qué me dirán? ¿Será que algo sabe de mí? No, yo no sé nada de nadie, más que venir y decir lo que el Señor pone en su momento a través de los instrumentos, que también nos dio, dice, su Espíritu Santo. 9. Pero acerca del amor fraternal, miren, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del Padre que os améis unos. Ya
no necesito que me lo digan, ya sé que tengo que amar a el segundo mandamiento para poder acceder a la vida eterna. Primero y el segundo. Lógicamente estamos ahorita con el segundo. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué significa? Es dar amor. Entonces, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, y lógicamente, vuelvo a repetir, primero al Padre, entonces vamos directo a la vida eterna. Miren, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del Padre que os améis unos a otros. Pero es que esa persona es muy necia, o esa persona es muy habladora, esta persona no me gusta cómo se ve. Que no se preocupe lo que haga, solo preséntela al Señor. Y en lo que permita, pues si el Señor le da palabra, désela. Y si no la quiere, usted no se preocupe. Usted ya salvó su responsabilidad. Usted ya libró su alma de haber hecho lo que al Señor le agrada. Y también dice, lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, dice, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Entonces debemos de saber que tenemos que andar. Ahí menciona Macedonia, pero debemos de andar abundando en esta palabra en cualquier lugar que estemos y andemos. Ese es amor. No limitado, sino que yo me fijo cuando a veces andamos con el hermano y vamos a algún lado y paramos en cualquier, de repente, restaurante a comernos un pedacito de pan o un fresco. Y si hay alguien con quien se tiene, se topa, hermano, esa mujer mía se topa a platicar ahí. No mira que vamos 5 horas de camino, topa, como que ya llegamos. Pero lógicamente hay amor, pues, y hay voluntad de decir, y yo no le estoy haciendo señas. No, ya que se tope, porque estamos haciendo lo del Señor. Entonces yo le digo porque yo ando con ella y yo sé cómo actúa. Y también dice, repito otra vez, y también lo hacéis, dice así, con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia. Pero rogamos, dice, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, abundemos que en la palabra, en llevar esta bendita palabra y no cansarnos de estar llevando esta bendita palabra. Que no seamos, casualmente ponía un ejemplo yo ayer en Yarumel. El cristiano no puede ser una persona que lleve malas noticias. Yo les puse una línea como de fósforos. Así una línea de fósforos hasta aquí. Pero de hermanos, quiero que entendamos que lo hace como un fósforo. Entonces encienden un fósforo aquí y se van quemando. Pero cuando usted enteramente está en el Señor, se aparta. ¿Qué significa se aparta? Ese chisme ahí se corta. Ese chisme no sigue. Correcto, así es. Entonces cuando el Señor está en nuestra vida, esos chismes ya no consiguen. Y yo les decía una situación. Yo llegaba, les decía, a un taller y habían 2 ahí que no se llevaban para nada. Ya sé que se llevan, pero no se llevaban para nada. Y cuando llegaba ahí, yo le decía, gente, que quiero que me resuelvas este problema. Y ya me decía, andate para donde aquel, que aquel es el que puede. Pero cuando me decían de aquel, era la gran palabrota y aquel y lo otro. Decirles tal por cual. Y ya llegaba yo donde el otro y le decía, fíjate que dice aquel, que vos sos el que me puedes resolver esto. Y ya se conocían, porque me decían, esas palabras no te las pudo haber dicho aquel. Bueno, que él quiere que te haga. Yo lo único que sé es que él me dijo que no podía resolver. Pero si hubiera sido los del fuego, vengo y le digo, no, si es cierto, fíjate que dijo esto y aquel y lo otro. No, nosotros no somos de que llevamos contienda a nadie, al contrario, las cortamos en el Señor, por amor en el Señor. Y que procuréis, dice, tener ¿qué? Tranquilidad. Y ocuparos, dice, en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, si el Señor está en nuestra vida, ¿por qué puede estar en temor? Si hay temor, es falta del Señor en su vida. Casualmente creo que tengo algo yo con respecto a eso, que también lo leí ayer por allá. Tal vez lo tengo a mano aquí. Dice, tener miedo, dice, es humano, pero dejarse arrastrar, oiga bien, por él es olvidarse que Dios está contigo. Amén. El desequilibrio. Es correcto, es olvidarse que el Señor. Entonces, no tenemos que estar tranquilos y ocuparos, dice, en vuestros negocios y trabajo con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, oiga, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
Tampoco queremos, dice hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué significa los que no tienen esperanza? Era como Judas. Judas tenía la esperanza, pero nunca se dio cuenta que solo tenía que hacer una cosa, y era ir a Jesús. Él entró al temor y lo más fácil para él fue irse a ahorcar. No fue a Jesús. Pedro le falló, Moisés le falló, Abraham le falló, José, porque todos tuvieron, Pedro lo negó, todos tuvieron algo. Por ejemplo, Moisés, creo que fue, o Abraham, mintió, pero no se dedicó a seguir mintiendo. Abraham fue, ¿verdad? O sea, no se dedicó a seguir mintiendo. Usted pudo haber mentido, tranquilo, pero ya no sigue mintiendo. Entonces, pero una cosa es que alguien agarre como caballito de batalla es seguir haciéndolo mal. Entonces, por eso creo que leímos algo, ya no me acuerdo cuándo, donde dice que, quiero ver si lo tengo a mano, se lo voy a leer. Correcto, sí. Aquí sí. El infierno, dice, no es para quienes pecaron, sino para quienes no se arrepintieron. O sea, usted puede haber pecado, pero si usted se arrepintió, va directo a la vida eterna. Ahí nos dice en el Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. ¿Estamos claros? Tampoco queremos, dice hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Nosotros la tenemos, ya estamos viviendo en esa esperanza, que sabemos que Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Porque si creemos que Jesús, ahí está, murió, dice, y resucitó, así también traerá mi Padre con Jesús a los que durmieron en él. Si ustedes han leído, no tengo el texto, en otro momento el Señor me lo permite y lo digo. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Me refiero a la carne, porque espiritualmente Él no muere. Amén. Él baja a las profundidades y solo fue a los suyos. Fue a los suyos. Ahí no aparece de esa manera, pero yo les digo, Jesús fue a predicarles. Yo les garantizo que Jesús fue a predicarles. Muy bien, pero yo me imagino que han de haber dicho ellos, como el otro ladrón de la cruz. Ajá, este dice que me va a salvar y no estoy en las mismas condiciones mías. Él lo miraba así, pero el otro no. Le dijo, tú a la verdad no has pecado. Lo reconoció como limpio, como santo. Entonces, y el otro no. Entonces imagino que así pasó allá en el infierno. Los que no creyeron se quedaron y los que claramente creyeron, porque Jesús es muy claro, dice, mis hijos oyen mi voz y me siguen. O sea, lo reconocieron, esos otros se quedaron. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también traerá, dice mi Padre, con Jesús a los que durmieron en él. O sea, que lo vieron siempre de lejos, que eso está en el Viejo Testamento. Por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, precederemos a los que durmieron. O sea, van primero ellos. Eso es lo que dice. Está. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Padre, descenderá del cielo. Oiga bien, la gente cuando oye descenderá creen que es que vuelve a la tierra. Y muchos así lo dicen, pero quiero que entendamos. Pero miren, y miren lo que dice. Y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, fueron los que Jesús fue en los 3 días que estuvo en la profundidad. Y luego que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con él. ¿A dónde? No dice que vamos a responder aquí, vamos a estar con los leones. No, vamos a hacer, mira, ahí está muy claro. Arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor. Dice, ¿a dónde? En el aire. Y así, dice, estaremos siempre con él. Hay gente que dice, no, que los animalitos. ¿Cuáles animalitos? Y ya no estamos. Vamos con él a la vida eterna allá. Entonces, ¿y quiénes son los que baja él cuando los manda a traer? Habla de arrebatamiento, pero en la palabra él dice que él manda sus ángeles. ¿A quién mandó cuando murió, por ejemplo, Lázaro el mendigo? Sus ángeles. Entonces los ángeles son los segadores, son los que vienen a llevar a sus hijos. Pero
Hay gente que lo entiende de otra manera. Yo quiero que lo entendamos el Señor así. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros, dice, con estas palabras. O sea, la palabra es la que nos va a llenar, la palabra es la que nos va a limpiar, la palabra es la que nos va a conducir. Y a través del Espíritu Santo que nos redarguye cuando algo es de una manera o cuando de algo es de la otra manera. Solo digamos, hasta hielo, ¿verdad? Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida y en nuestros corazones, pero que sobre todo seamos hacedores de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.